Solo estás buscando llamar la atención, Emma, dijo mi madre con desdén, mientras deslizaba mi frasco de pastillas recetadas directo al bote de basura. El doctor Stevens siempre ha sido demasiado blando, receta medicamentos por cualquier quejita. La vi impotente mientras mi único alivio contra el dolor constante desaparecía entre los restos de café y sobras de la cena. Me llamo Emma Micho y, a mis 24 años, llevo un año entero luchando contra síntomas misteriosos que mi familia se niega a reconocer. El cansancio constante, la sensación de ardor en mis articulaciones. Las fiebres sin explicación. Ellos lo descartan todo como teatro de su hija exagerada. Mamá, por favor, suplicaba, con las manos temblando mientras me sostenía del mostrador de la cocina. Esas pastillas me ayudan con el dolor. El doctor Stevens dice que mis síntomas son reales y que necesitamos hacer más estudios. Más estudios significan más dinero, interrumpió mi papá sin levantar la vista del periódico. Y todos sabemos que solo estás buscando evitar trabajar en la tienda familiar. Tu hermano Thomas lo maneja todo sin problema y nunca se queja. Ah, sí, Thomas. Mi hermano de 28 años, perfectamente sano, que jamás entendió por qué yo no podía simplemente aguantarme como él. Estaba parado en el marco de la puerta ahora, con los brazos cruzados, viendo la escena con esa expresión de desprecio tan familiar. Tal vez si pasara menos tiempo en consultorios y más tiempo trabajando, no tendría que inventarse enfermedades, se burló. Algunos de nosotros sí aportamos a la familia. Sentí que las lágrimas querían salir, pero las contuve. Llorar solo les daría la razón de que soy dramática. En vez de eso, me armé de valor y subí las escaleras, cada paso enviando oleadas de dolor por todo mi cuerpo. No olvides tu turno mañana en la mañana, gritó mi madre detrás de mí. A las 6 en punto. Y sin excusas de que te sientes mal. Esa noche, acostada en la cama, repasaba mi diario de síntomas. 6 meses de fiebres, dolor en las articulaciones, fatiga y erupciones inexplicables. El doctor Stevens estaba tan preocupado que me refirió con un especialista, pero el desprecio de mi familia me hacía dudar de todo. ¿De verdad estaba siendo dramática? A la mañana siguiente, me arrastré hasta la ferretería familiar, luchando contra oleadas de mareo. Thomas ya estaba ahí, acomodando mercancía con eficiencia mientras yo apenas lograba contar inventario. Estás sosteniendo ese portapapeles como si pesara 50 kilos, se burló. Tal vez si dejaras de buscar enfermedades en internet y te pusieras a hacer ejercicio. Intenté contestar, pero de pronto todo empezó a girar. El portapapeles cayó al suelo mientras me aferraba al mostrador para no caer. A través de mi visión borrosa, vi a Thomas poner los ojos en blanco. Y el Oscar es para, empezó a decir, pero su voz sonaba lejana, como bajo el agua. Lo último que escuché fue su suspiro molesto justo cuando mis piernas cedieron y todo se volvió negro. Desperté en la sala de emergencias, con las luces fluorescentes haciéndome latir la cabeza. El doctor Stevens estaba a mi lado, con el rostro serio mientras revisaba algo en su tableta. Mi familia estaba arrinconada en la esquina, luciendo más fastidiados que preocupados. Los análisis preliminares de Emma muestran algunas anomalías preocupantes, empezó a decir el doctor Stevens, pero mi madre lo interrumpió. Se desmayó porque no desayuna por quedarse dormida, insistió. Deje de alentar su comportamiento de querer llamar la atención. La expresión del doctor Stevens se endureció. Señora Michey, ordené un panel autoinmune completo y ya agendé una consulta de emergencia con el doctor Harrison, nuestro mejor reumatólogo. Esto no es llamar la atención. Su hija está gravemente enferma. ¿Autoinmune? Se burló Thomas. Por favor, solo necesita hacerse más fuerte. ¡Oh, basta! La voz del doctor Stevens fue cortante. Los síntomas de Emma son reales, y el que ustedes los hayan ignorado ha permitido que su condición empeore gravemente. Los análisis no mienten. Por primera vez, vi titubeo en los rostros de mi familia. La mano de mi madre se apretó sobre la correa de su bolso, y mi padre se movió incómodo. ¿Qué clase de análisis?, preguntó, con voz más débil que de costumbre. Sus marcadores inflamatorios están extremadamente elevados, y hay otros indicadores que sugieren. El doctor Stevens fue interrumpido por una enfermera que entró apresurada con nuevos resultados. Los leyó con rapidez, y su expresión se volvió aún más seria. Emma, necesitamos hospitalizarte de inmediato. Tu condición está más avanzada de lo que pensamos. ¿Hospitalizarla? La voz de mi madre se quebró.
Pero solo estaba siendo dramática. Nosotros creímos que... Creyeron mal, dijo el doctor Stevens con firmeza. Y su hija ha sufrido por eso. Mientras me llevaban a la habitación del hospital, alcancé a ver los rostros de mi familia. La burla había desaparecido, reemplazada por algo que nunca había visto en ellos: miedo. No me creyeron cuando les supliqué que me escucharan. Pero ahora no tenían opción. La verdad estaba escrita en blanco y negro, en números y términos médicos que no podían negar. Lo que no sabían es que esto era solo el comienzo. El informe del especialista lo cambiaría todo. No solo para mí, sino para la familia que pasó un año entero riéndose de mi dolor. La habitación del hospital se convirtió en mi hogar temporal mientras los médicos entraban y salían, tomándome sangre, haciendo estudios y documentando cada síntoma del que les hablé durante un año. El doctor Harrison, el reumatólogo, pasó horas revisando mi caso, con el rostro cada vez más preocupado a medida que salían nuevos resultados. Mi familia permanecía incómoda en un rincón de la habitación, con su seguridad de siempre completamente destrozada. Thomas ya no hacía comentarios sarcásticos sobre mis dotes de actriz y mi madre había dejado de tirar mi medicina. En lugar de eso, me observaban en silencio mientras las enfermeras me administraban medicamentos por vía intravenosa y los doctores hablaban de términos como inflamación sistémica y respuesta autoinmune. Ya tenemos los resultados del panel completo, anunció el doctor Harrison una mañana, entrando a mi cuarto con un expediente grueso. Mi familia se enderezó, tratando de mantener la compostura. Gemma tiene lupus sistémico eritematoso, una enfermedad autoinmune agresiva que ha estado atacando su cuerpo durante meses, posiblemente años. ¿El lupus? Balbuceó mi papá. Pero eso es una enfermedad real. Los ojos del doctor Harrison se entrecerraron. Sí, señor Mitchell. Es muy real. Y por haber pasado tanto tiempo sin tratamiento, los órganos de Emma han sufrido un daño considerable. Mi madre se dejó caer en una silla, pálida. ¿Qué tan grave es? Sus riñones muestran signos de inflamación. Su corazón ha sido afectado. Y el daño en sus articulaciones es extenso, explicó el doctor Harrison con voz firme. Todo esto pudo haberse minimizado con una intervención temprana. Thomas, que había estado inusualmente callado, habló al fin. Pero, la mayoría de los días se veía bien. Solo se la pasaba quejándose. Esa es la naturaleza de las enfermedades autoinmunes, respondió el doctor. Son enfermedades invisibles. Los pacientes suelen parecer sanos mientras sus cuerpos están básicamente en guerra consigo mismos. Se volvió hacia mis padres, con expresión grave. Gemma reportó sus síntomas durante un año. Buscó ayuda médica. Llevó un registro detallado. Lo único que impidió un tratamiento adecuado fue la constante descalificación de sus preocupaciones. El peso de sus palabras cayó como plomo en la habitación. Mi madre comenzó a llorar quedito mientras mi papá miraba el suelo. Thomas ni siquiera podía verme a los ojos. El tratamiento será agresivo, continuó el doctor. Medicamentos diarios, infusiones mensuales, monitoreo constante. Emma necesitará mucho apoyo durante su recuperación. Apoyo. La palabra resonó en mi cabeza, recordando todas las veces que supliqué exactamente eso, solo para que me llamaran dramática o exagerada. Y la vamos a ayudar, dijo mi madre apresurada, secándose las lágrimas. Lo que sea que necesite. Así es, añadió Thomas, finalmente mirándome. Estamos aquí para ti, M. Pero sus palabras se sentían vacías después de un año de burlas y desprecio. El doctor Harrison pareció notarlo, porque se volvió hacia ellos con el ceño fruncido. Gemma va a necesitar más que apoyo físico, dijo. El trauma emocional de que su enfermedad haya sido ignorada durante tanto tiempo requerirá terapia profesional. Recomiendo terapia individual y familiar. Mi papá empezó a protestar, pero el doctor lo interrumpió. Esto no es opcional, señor Mitchell. El estrés de tener que pelear para que la tomaran en serio probablemente empeoró su condición. Si quieren ayudarla a sanar, tendrán que enfrentar el daño causado por su incredulidad. Mientras mi familia asimilaba eso, una enfermera llegó con mi primera dosis de medicamento adecuado. Me conectó el suero con destreza, revisando mis signos vitales con cuidado. ¿Qué nivel de dolor tienes? Preguntó amablemente. 8, admití, viendo cómo mi madre se estremecía al escuchar el número.
Vamos a controlar eso, me aseguró, ajustando el medicamento para el dolor. Ya no tienes que seguir sufriendo en silencio. Esas palabras rompieron algo dentro de mi madre. Corrió a mi cama y me tomó la mano. Emma, lo siento tanto, sollozó. Debimos escucharte. Debimos creerte. Miré su rostro cubierto de lágrimas, luego la expresión de culpa de mi padre y el semblante avergonzado de Thomas. Parte de mí quería consolarlos, decirles que estaba bien. Pero las palabras del doctor Harrison sobre el trauma emocional resonaban en mis oídos. Tienen razón, dije en voz baja. Debieron haberlo hecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi familia siempre había esperado que perdonara su indiferencia, que superara sus dudas sin consecuencias. Pero mientras veía como el medicamento que por fin me ayudaría entraba lentamente en mis venas, comprendí algo. No les debía un perdón inmediato. El doctor Harrison pareció leerme los pensamientos. Sanar toma tiempo, dijo, mirando fijamente a mi familia. Tanto física como emocionalmente. Emma necesitará espacio para procesar todo lo que ha vivido. Mi familia asintió en silencio, entendiendo al fin que sus acciones habían tenido consecuencias que no podían simplemente ignorar. Cuando salieron de la habitación esa noche, escuché a Thomas preguntarle a mi madre. ¿Cómo pudimos estar tan equivocados? Sus pasos se fueron apagando por el pasillo, dejándome sola con el pitido constante de los monitores, y el peso de la vindicación. El informe del especialista había hecho más que confirmar mi enfermedad. Había obligado a mi familia a enfrentar la verdad que pasaron un año negando. 3 meses después de haber iniciado el tratamiento, la dinámica familiar había cambiado por completo. La ferretería, que antes era mi prisión, ahora funcionaba sin mí. Como mi equipo médico insistía en priorizar mi recuperación, mi familia, despojada de su arrogancia anterior, caminaba de puntitas a mi alrededor como si fuera de cristal. Nuestras sesiones obligatorias de terapia familiar eran tensas. La doctora Parker, nuestra terapeuta, no permitía que nadie escapara de su responsabilidad. Emma pasó un año entero siendo manipulada para creer que imaginaba su enfermedad, dijo en una sesión especialmente difícil. Cada uno de ustedes participó en minimizar su dolor. Necesitamos hablar de eso. Thomas, quien antes se burlaba de cada síntoma mío, ahora se quedaba callado mientras hablábamos de cómo su comportamiento me había afectado. Simplemente no entendía, admitió con la voz cargada de emoción. Pensaba que si no podía verlo, no era real. Ese es exactamente el problema, respondió la terapeuta. Tu incapacidad de ver más allá de tu propia experiencia le causó un daño enorme a tu hermana. Mi madre, que ahora se había vuelto obsesiva investigando sobre el lupus, trataba de compensar su culpa pegándose a mí todo el tiempo. Oscilaba entre una culpa asfixiante y frenéticos intentos de arreglarlo todo. Encontré un nuevo especialista en Boston, anunció un día, dejando montones de impresiones en mi regazo. Y ya me uní a 3 grupos de apoyo sobre lupus en Facebook. Mamá, le dije con suavidad en uno de esos momentos, ya tengo un equipo médico en el que confío. El mismo que tú ignoraste durante un año. Su rostro se desmoronó, lo sé. Solo que, necesito hacer algo, dijo mi mamá con la voz rota. Lo que necesita hacer, interrumpió la doctora Parker, es reconocer que sus acciones anteriores causaron daño, y respetar los límites de Emma. Mi papá fue quien más batalló con nuestra nueva realidad. El hombre que antes dirigía a nuestra familia con autoridad inquebrantable ahora parecía perdido, especialmente al enfrentar las consecuencias financieras de haberme ignorado tanto tiempo. Si la hubiéramos escuchado, murmuró un día, revisando mis cuentas médicas. Si hubiéramos empezado su tratamiento antes. Y el daño habría sido menos grave, terminé por él. El tratamiento quizá habría sido menos agresivo, pero ya no podemos cambiar eso. Las predicciones del Dr. Harrison sobre el daño en mis órganos resultaron ciertas. Mis riñones estaban seriamente afectados, necesitaban monitoreo constante y tratamiento especializado. Cada nuevo informe médico era un recordatorio doloroso de lo que había causado ignorar mis síntomas. Pero algo inesperado ocurrió conforme mi salud física empezó a mejorar. Encontré mi voz. Años de haber sido silenciada me habían enseñado a dudar de mí misma, a minimizar lo que sentía. Ahora, con la validación de mi equipo médico y el apoyo de la doctora Parker, aprendí a defenderme. Durante una cena familiar, 6 meses después de iniciar el tratamiento, Thomas hizo un comentario casual sobre otro empleado que se había reportado enfermo.
Seguro solo quiere llamar la atención, dijo automáticamente, y luego se congeló, dándose cuenta de lo que acababa de decir. No, dije con firmeza, mirándolo directo. Ya no puedes hacer eso. No puedes descartar el dolor de alguien solo porque no lo ves. La mesa quedó en silencio. Antes habría dejado pasar ese comentario, pero ya no. Y Emma tiene razón, dijo mi papá, sorprendiendo a todos. Aprendimos esa lección de la peor manera. Mi madre extendió la mano y tomó la mía. Seguimos aprendiendo, admitió. La ferretería, que antes simbolizaba la incredulidad de mi familia, también cambió. Thomas implementó políticas de permisos médicos flexibles y dejó de cuestionar cuando alguien necesitaba adaptaciones médicas. Le cuento a todos sobre ti, me confesó en una de nuestras sesiones de terapia. Sobre lo equivocados que estuvimos y lo que nos costó. No quiero volver a ser esa persona. El doctor Harrison continuó supervisando mi progreso, notando mejoras, pero sin endulzar las implicaciones a largo plazo de haber retrasado el tratamiento. Tu lupus se está estabilizando, me explicó en una cita reciente, pero parte del daño es permanente. Este es tu nuevo normal. Mi familia se estremeció al escuchar esas palabras, pero yo me sentí curiosamente en paz. Mi nuevo normal incluía medicamentos diarios, monitoreo constante y ajustes en mi estilo de vida. Pero también incluía algo que nunca había tenido antes, la certeza absoluta de que mis experiencias eran válidas. Un año después de mi diagnóstico, estaba en mi antigua habitación empacando mis últimas cosas. Encontré un departamento más cerca de mi equipo médico, con espacio para una oficina en casa donde podría trabajar a mi ritmo. ¿Estás segura de esto?, preguntó mi mamá desde la puerta, con la ansiedad marcada en su voz. Lo estoy, respondí, cerrando otra caja. Necesito hacer esto por mí misma. Ella asintió, entendiendo que esta mudanza no era solo por conveniencia. Era por independencia, por volver a confiar en mí. Te fallamos, dijo suavemente. Pero espero que sepas lo orgullosos que estamos de en quien te has convertido a pesar de eso. La miré, viendo no a la mujer que había tirado mis medicinas, sino a alguien que aprendió, a golpes, lo que significa creer y apoyar. Lo sé, dije. Y estoy orgullosa de lo lejos que hemos llegado todos. El informe del especialista había hecho mucho más que diagnosticarme. Obligó a mi familia a confrontar sus prejuicios y replantearse su manera de ver las discapacidades invisibles. Aunque el camino fue doloroso, nos llevó a un lugar con mayor conciencia y respeto. Mientras cargaba la última caja a mi auto, supe que mi historia podría ayudar a otros que aún luchan por ser tomados en serio. A veces, las batallas más difíciles no son solo contra la enfermedad, sino contra la incredulidad de quienes más amas.